Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Enrique García y bienvenidos a este gran tema, a este video que estoy publicando en este canal Generación 5G. Y pues es un tema un poco controversial, pues porque al final de cuentas Trump mandó el día de ayer, 30 de mayo, un Twitter, una comunicación en donde hace una amenaza al pueblo mexicano, pues porque él considera que no se está haciendo lo necesario para detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Él reporta mediante este tweet, lo vamos a ver, y bueno, da un video para comprobarlo. Dice que el día de ayer, es decir, 30 de mayo, perdón, 29 de mayo, los agentes de inmigración en la frontera aprendieron un gran contingente de ilegales, alrededor de 1.036 personas, quienes ilegalmente cruzaron la frontera en El Paso, alrededor de las 4 de la mañana. Demócratas necesitan, dice, eh, sumarse a arreglar esta gran laguna en, en la frontera. Y bueno, en el video se puede apreciar bien el orden con el que están ingresando hasta cierto punto las personas. Al parecer se trata de estas caravanas de inmigrantes sudamericanos. Se les está, no sé si permitiendo la entrada o no, no se tiene claridad bien. El video está muy lejano y pues aprovechando para desconfiar un poco porque pues están en elecciones ahorita mismo en Estados Unidos. Donald Trump se está queriendo reelegir y por supuesto está usando este video y otras informaciones para generar miedo en sus votantes, pues porque la primera vez le funcionó a base del miedo por la invasión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Los votantes pues al final de cabo lo hicieron presidente. Aquí se puede ver cómo se les agrupa. No, no se ve bien si hay agentes ya ahí ordenándolos, pero pues es extraño, ¿no? Es extraño que lleguen, crucen y se formen en grupos cuando lo más usual es que salieran despavoridos corriendo, adentrándose hacia allá el país. Entonces, lo que hace Donald Trump es presionar a México diciéndoles, en junio 10, los Estados Unidos impondrán arancel del 5% a todos los productos que vengan del país de México. Dice, hasta el momento en que la inmigración ilegal eh, que viene de allá hacia este país pare. Dice que este arancel, a partir de esa fecha, va a incrementar, va a incrementar paulatinamente hasta que no se llegue a una respuesta. Y bueno, refiere aquí que se conduzcan hacia una información que se publica más detalladamente en la Casa Blanca. Esta información ya la leí. Ya a estas alturas del día ya hay mucha más información. De hecho, hoy 31 de mayo, siendo las 2 del día, Donald Trump, y como respuesta a una carta que le envía Andrés Manuel López Obrador, este, empieza a decir, a dar más estadísticas, ¿no? Más estadísticas de los efectos negativos que tiene la inmigración hacia los Estados Unidos, da porcentajes y de todo. Entonces, en este documento, aquí está, que se publica en la Casa Blanca, básicamente, ya tuve oportunidad de traducirlo porque mi inglés no es suficiente, no alcanza para esto, pero prácticamente dice que repite más bien sus discursos de miedo de Donald Trump, diciendo pues que vienen personas criminales y que están atestando las escuelas. Estas personas se cuelgan de la economía, son una especie de carga y que bueno, al fin y al cabo los contribuyentes norteamericanos están pagando todo esto. Pero hay una parte aquí en donde eh, empieza a detallar en qué consiste esta amenaza, en qué consiste esta subida de aranceles que al fin y al cabo a los
a los más que les va, a los que más les pudiese perjudicar, no es tanto la comunidad mexicana, pues si bien somos millones en este país, eh, también los americanos consumen muchísimo los productos mexicanos, ¿no? Tan solo con decir que el supertazón no sería supertazón sin guacamole, por ejemplo. Y además de las quejas del sector restaurantero, que por ejemplo el limón, la caja de limón se los están vendiendo aquí ya en $200. Entonces, no sé, en los mensajes que le responde la misma gente americana en el tweet de Trump, le dicen todo esto y al final, pues le dicen que no tiene ningún sentido, ¿no? Y terminan como que desahogando más su desapruebo hacia él. Entonces, vamos a ver por acá, estaba esta serie de porcentajes. Él dice que va a ir subiendo paulatinamente, que va a empezar con este 5%, que para el 1 de julio, o sea, un mes después, si no se arreglan las cosas, va a aumentar a 10, y en agosto puede aumentar hasta 25% en octubre, dice. Y bueno, que así él según va a lograr que México se ponga las pilas frenando la inmigración ilegal. A lo que pues por supuesto ya sabemos en las conferencias mañaneras de Andrés Manuel que pues ya se han tomado medidas, que se está deportando a muchas personas hacia sus diferentes países en Sudamérica y pues que están teniendo mucho respeto pues porque son vidas humanas y al final es una crisis, eh, no sé si hasta cierto punto natural, de que las sociedades se muevan por supervivencia y pues es un fenómeno hasta cierto punto que no se puede lidiar, no se puede combatir tan fácilmente, pues porque está ocurriendo en todo el mundo y es como intentar querer tapar el sol con un dedo o detener un tsunami o un terremoto o un huracán, ¿no? No es tan fácil. Entonces, en esto consiste la amenaza que Donald Trump lanza contra México. No sé si es entre ánimos de su guerra contra China, que también está atacándose con aranceles, con un fin de cosas. Pues yo creo que le llegó esta información del video que le enviaron donde miles de personas, 1 millón de personas y un poco más, está cruzando la frontera y pues yo creo que él consideró que fue el acabose, ¿no? Pero vamos a leer la contestación de Andrés Manuel, una carta que le envía, que está causando furor entre los mexicanos y la verdad lo causa por las palabras hasta cierto punto fuerte que les dice al final. Y vamos a leerlo y analizarlo porque es un hecho histórico. Jamás un presidente le había contestado así al presidente de los Estados Unidos y eso causa un cierto orgullo, un sentimiento patriótico. Bueno, ¿qué les puedo decir? Lo van a escuchar. Pero para esto antes vamos a escuchar lo que dijo hoy en la mañana, hoy 31 de mayo, en la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador, en donde fija la postura eh, humana de cómo sobrellevar este problema. Buenos días, bueno, buenos días, jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Nos queda clara la postura de nuestro país a través de esta carta, presidente, pero en estos tiempos modernos las cosas cambian minuto a minuto. ¿Qué tenemos ahorita que amanece? ¿Es el inicio de un reacomodo geopolítico en donde nuestro país puede quitar aranceles a China y a Rusia? ¿O podemos esperar una invasión? ¿O necesitamos de un pacto global migratorio? Sí, vamos a esperarlos. Nosotros sí ya fijamos como postura no aceptar nada que implique confrontación. El responder de manera
enérgica y meternos a un proceso de confrontación. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a buscar convencer, persuadir de que estas medidas que se tratan de imponer no resuelven En tiempos el problema, electorales. que se dan en circunstancias especiales, que también hay que entender qué está pasando en Estados Unidos, pero no meter. Bueno, pero anteriormente, efectivamente, esto Donald Trump lo está usando, se le ocurrió, ¿no? Recordemos que hay antecedentes, hay análisis en cuanto a su comportamiento y varios medios aquí en Estados Unidos han dicho que Donald Trump miente X cantidad de veces al día y este tweet tal vez sea parte de eso, porque él está en campaña y está metiéndole miedo a sus próximos votantes, a que al final le den a él al triunfo por segunda vez, porque así lo hizo la primera. Y bueno, antes México se callaba ante esto, ¿no? Decía aquellos corruptazos, ¿no? Pues es parte de un juego y nosotros no nos vamos a meter, pero pues al final eso ante el mundo nos demarcaba como una sociedad muy pasiva, una sociedad muy agachada, si se quiere decir así. Y pues ahora cambió, ahora hay un nuevo orden en México, hay una nueva manera de comportarse, de combatir este tipo de cosas. Y vamos a leer ahora la carta que le mandó, la que hace referencia a este reportero, porque también hubieron varios otros reporteros que le decían al presidente, bueno, ¿qué medidas de contraataque va a tomar? Y Andrés Manuel inteligentemente le contesta pues que no se puede dar esa postura, ¿no? No se puede caer en provocaciones, no se puede tomar esa predisposición hacia los ataques y bueno, que la solución es diferente. Esta es la carta que está causando sensación, furor en México, pues porque la verdad nunca antes habíamos visto que un presidente se defendiera así de un presidente norteamericano, después de que, vaya, en el pasado han hecho y deshecho con México lo que han querido en contubernio con el PRIAN. Y bueno, dice Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. Presidente Donald Trump. Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho de la libertad de palabra, el derecho de la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonamos sus pueblos, no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Vaya, es una verdad inherente. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Es penoso, claro, porque pues al fin y al cabo es como si por tu casa estuvieses permitiendo el acceso de extraños, de gente desconocida, para meterse a la casa del vecino, siendo que tú llevas una relación con tu vecino desde hace muchos años.
Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que, en poco tiempo, los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Aquí hago paréntesis, y es que la verdad, nosotros como inmigrantes en Estados Unidos no somos ilegales, no somos indocumentados, somos refugiados económicos. Nosotros no vimos de otra en México o en nuestros países, no vimos de otra por supervivencia más que alejarnos de nuestra familia, alejarnos de nuestros lugares de origen, a padecer, a sufrir, a donde se habla una lengua que no es la nuestra, a otra idiosincrasia que no es nuestra, al rechazo de la gente que ya vive aquí. Y vaya, no estamos aquí por placer, sino por necesidad, porque en su momento este periodo neoliberal nos forzó a hacerlo hasta hace poco. Dice, seguimos, esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México como nunca, y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia de dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Y es muy cierto, todo lo que dice es impresionante porque pues jamás un presidente se había puesto de nuestro lado, ¿no? Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La estatua de la libertad no es un símbolo vacío, yo le agregaría, no debería serlo. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universal. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, no sé qué signifique, sino que actúo por principios. Creo que en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra, no creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Yo creo que esa frase es como diplomática, ¿no? Entre golpeteo, dar esa sensación de todavía de amistad. Creo que los hombres de Estado y aún más los de nación estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Su amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y pues ante esto les damos un aplauso porque jamás en la historia se había pronunciado un presidente mexicano hacia los Estados Unidos, o al menos que no sepamos, la historia es tan extensa. Y pues así el desquite, así esta demostración de dignidad, el presidente le recuerda la historia de Estados Unidos, le recuerda que hay valores que se deben incorporar en la vida diaria política de ambas naciones. Hay principios, hay valores que se deben respetar, hay personas involucradas, seres humanos que la están padeciendo, que no es fácil. Cualquiera que viva aquí en México se imaginan otras cosas, pero no es fácil estar en Estados Unidos para nada. Aquí el sistema es muy asfixiante, es muy
te orilla mucho hacia el trabajo duro, porque todo aquí es increíblemente caro y los taxes también lo son. Y aparte, pues Donald Trump fácil se le hace decir, pues vamos a aumentarle más los impuestos, ¿no? Pues si ya se están ahogando, que se terminen de morir. Decir de que se van, en el documento de la Casa Blanca, ellos dicen que pues servirá esto para que las empresas que están en México regresen a Estados Unidos, cosa que ya lo intentó y no ha sucedido. Pero les digo, esto para mí, en mi opinión, es una estrategia de Trump. Él es experto en mercadotecnia. Es solamente una estrategia, se le hizo fácil ante los antecedentes de que México se agacha siempre o se bajaba los pantalones y no decía absolutamente nada, pues se le hizo fácil, ¿no? Pero solamente que se topó con una persona con valores, con dignidad, con integridad, como lo es Andrés Manuel López Obrador, y sacó la casta por México y por los mexicanos, exigiendo respeto, exigiendo que deje en paz la psiquis de los que estamos aquí luchando en este país. Y pues bien por el presidente, la verdad, muy orgulloso, muy orgulloso y contento de estas palabras. Le dice, vamos a repetirlo, donde le dice que pues no es, dice de manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor recuérdelo siempre. Y mira que Andrés Manuel eh, tiene estrategias muy cabronas, muy cabronas que las ha llevado a cabo y prueba de ello es que hoy en día Trump ya no utiliza como parte de su discurso diario el faltarle el respeto a los mexicanos. De un tiempo de que tomó posesión Andrés Manuel hacia acá, pasó de estar insultando a los mexicanos a, por lo menos, dejar de hablar de ellos, porque no salía más que porquería de su boca. Le dice que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios, que en la política que, entre otras cosas, se inventó para abatir la confrontación y la guerra. Así le contesta eh, Andrés Manuel a un niño maleducado, a un niño que está queriendo tronar los dedos para que ya les arreglen la situación migratoria, porque pues es muy fácil, dice él, y no le importa la calidad humana, quieren que, como él ya hizo con los niños, encarcelarlos y forzar a su familia que fueran por ellos, que algunos niños lamentablemente murieron estando recluidos, estando bajo el resguardo de ICE, quieren que México haga lo mismo. Quieren que agarren a las mamás, a los papás, a los niños, porque hay niños involucrados en estas caravanas, que con toda la malicia y saña del mundo se les repatrie a sus respectivos países. Y pues Andrés Manuel, dando un ejemplo en el mundo de humanidad, porque esto es generación 5G, esta es la nueva política en el mundo. Es parte del nacionalismo, pero aquí hay humanidad. En Estados Unidos ya vino un nacionalismo, pero es inhumano. Eh, Ellos apuestan por el dinero, por los beneficios, y la humanidad pasa a formar parte de algo muy lejano. En México, no, en México hay las dos cosas, ¿no? Hay respeto a los derechos humanos y también a esta situación de cuidado pues de la ciudadanía, que al final y al cabo no nos pase como Estados Unidos, que los migrantes sean una carga en esta situación tributaria de los mexicanos. Entonces, Estados Unidos quiere, bueno, más bien Ebrard y Andrés Manuel le han hecho saber a Trump que tienen un plan. Esto ya lo sabe Trump, ya vino Ebrard hace varios días aquí con el plan de cómo desarrollar la parte sur de este país, de país México, para que pues la inmigración se detenga hasta ahí, que ya no cruce, que ya no pase, que ya no haya necesidad de llegar hasta el norte, pero eso se hace con tiempo.
Eso es un proyecto a largo plazo. Pero pues a Trump le urge y más que nada también está presionando por otro lado a que Andrés Manuel venga personalmente a los Estados Unidos y Andrés Manuel no quiere venir. Está enviando tantas veces sea necesaria a la comisión con Marcelo Ebrard, es el secretario de Relaciones Exteriores, para que se hagan cargo y saquen adelante todas estos pendientes, porque Andrés Manuel López Obrador no quiere caer en el juego, no quiere venir, y que al final Trump lo utilice ante su electorado, porque él es una persona muy voluble, muy bipolar, muy cambio de ánimos, muy cambio de discursos, de mentir. Entonces no se quiere prestar a ese juego de que se les tome en video o en fotografías dándose la mano, sonriendo en la Casa Blanca y decir por otro lado o a sus espaldas a la comunidad americana pues que ya tiene a México en el puño de su mano, ¿no? Que ya tiene sometimiento, que ya tiene los favores concedidos de México como siempre lo ha tenido. Esa es la gran diferencia. Pues bueno, les comentaba yo a estas horas del día, ya estamos pasados de esta información. Donald Trump está publicando estadísticas. Vamos a regresar a este tweet si me lo permite el sistema. Ok, no me lo está permitiendo. Bueno, pero se los comento, se está dando más detalles. Lo que ha dicho es parte de su campaña, ¿no? Que están viviendo criminales, que tanto porcentaje son de criminales y bueno, es que lamentablemente la gente aquí en América, en Estados Unidos responde al miedo, votan por miedo, siempre ha sido así. El Ku Klux Klan nació por el miedo a la gente de procedencia africana, ¿no? Invaden países por miedo a quedarse sin su economía. Y ahora Trump, sabiendo perfectamente esto, causa miedo al electorado para que voten por él. Él prometió acabar con la inmigración ilegal. Ya pasaron varios años, no lo ha hecho, no ha ni siquiera disminuido, ha aumentado y ahora les está diciendo a su electorado pues que esto se está agravando aún más y que necesitan reelegirlo para que pueda seguir luchando contra la inmigración. Pues al fin y al cabo la gente ya no le cree. Esto es un barril sin fondo, es un lugar donde no tiene destino, entonces no tiene nada que ver. Dice Donald Trump, 90% de las drogas vienen a los Estados Unidos a través de México en nuestra frontera sur. Es lo que dice él en este Twitter. Perdón, estaba yo poniendo otra cosa. Dice que 80,000 personas murieron en la última reunión de un millón de personas. 80,000 murieron. Y eso fue hace una hora. Son las 12:29 aquí en Estados Unidos del mayo 31. Esto lo subió hace una hora. Y después, como respuesta a esta carta que le envió, a esta conferencia de prensa que dio Andrés Manuel, dicen que si no se pagan las tarifas, ellos comenzarán, dice, campañas que dejan México, 30% habla sobre la industria automotriz que se está dando en México. Bueno, en fin, mucha información con respecto a esto. Espero que no se desborde esta información. Y bueno, pues ahí está la amenaza de este mandatario estadounidense. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Traté de esperarme hasta estas horas para reunir todos los ingredientes de esta noticia, como ustedes vieron, desde el tuitazo que envía Donald Trump, después el informe de la Casa Blanca, después la carta que da Andrés Manuel, después la respuesta en la mañanera que da Andrés Manuel, y por último, los últimos tuitazos que manda este mandatario bribón. No sé si se diga así, pero yo creo que sí. Los veo en el siguiente video. Recuerden suscribirse, darle like, que esta información circule. Nos tenemos que enterar todos de buena manera y no de la mala como lo hacen los medios tradicionales.
Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Comenten también, comenten sus ideas sobre esto y nos estamos viendo. Hasta la vista.